Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana, desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 12. La frente, hermanos, levantad, los falsos dioses expulsad. Más que doctrina, credo o fe, mirad la luz de la verdad. Jesús ha dicho, el que cree recibirá poder, potestad. Marchad entonces, y al obrar podréis con hechos confirmar que es la palabra del Señor, poder divino y redentor. En curaciones, con amor la luz del bien haced brillar. Oh Padre, Madre celestial, tu plan dominio al hombre da. En ti miramos inmortal al hombre puro, libre, leal. Y siempre nuestro corazón tu luz pondrá, su gloria ideal. Hymn number 12. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia, del libro de Ciencia y Salud con llave en las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el trabajo de la Biblia. Eclesiastes. Y dije en mi corazón, al justo y al malvado juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que en vestidos ésperos y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto os digo, que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo a Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, pues que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Juan. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, lo cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cómo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a esta señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha venido. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio de comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés nos os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús respondió: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: este
¿No es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me vio no lo atrae, y yo le resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y les preguntaron los discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con los dedos los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por esto, los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Fui pues, me lavé y recibí la vista. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré del mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y dijo Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy yo el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo con mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Y en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiraréis. Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos: sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leeré ahora del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras de Mary Baker Eddy. La experiencia cristiana enseña a tener fe en lo correcto y a no creer en lo incorrecto. Nos ordena trabajar con mayor celo en tiempos de persecución, porque entonces nuestra labor es más necesaria. Si nuestras peticiones son sinceras, nos esforzamos por lo que pedimos, y nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará abiertamente. Deberíamos aliviar nuestra mente del deprimente pensamiento de que hemos infringido una ley material y que necesariamente debemos sufrir un castigo. Tranquilicémonos con la ley del amor. Dios nunca castiga al hombre por obrar bien, por labor honrada o por acto de bondad, aunque lo exponga a la fatiga, al frío, al calor, al contagio. Si el hombre parece incurrir en un castigo a causa de la materia, esto es solo una creencia de la mente mortal, no es una promulgación de la sabiduría. Si el hombre únicamente tiene que iniciar su protesta contra esta creencia con el fin de anularla, mediante esta acción del pensamiento y sus resultados sobre el cuerpo, el estudiante comprobará para sí mismo, comenzando de a poco, las grandes verdades de la ciencia cristiana. Amo a la humanidad y continuaré elaborando y preservando las corrientes calmas poderosas de la verdadera espiritualidad, cuyas manifestaciones son la salud, la pureza y la inmolación del yo. Tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se vea que las creencias de la existencia material son una flagrante imposición y el pecado de la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y del hombre de Dios, espiritual y perfecto. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, amor y en buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa con Él. Y la única evidencia digna de nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho. La adoración exteriorizada no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sentida, ya que Él ha dicho:
Si me amáis, guardad mis mandamientos. La lucha habitual por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen. Bendiciones que aun sin ser reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de ser participantes del amor. Simplemente pedir que podamos amar a Dios nunca nos hará amarlo. Pero el anhelo de ser mejores y más santos, expresado en la vigilancia diaria y en el esfuerzo por asimilar más del carácter divino, nos moldeará y formará de nuevo, hasta que despertemos a su semejanza. Alcanzamos la ciencia del cristianismo a través de la demostración de la naturaleza divina. Pero en este mundo malvado será vituperado vuestro bien, y la ciencia y la paciencia tiene que traer experiencia. La oración audible nunca puede hacer las obras de la comprensión espiritual, la cual regenera. Mas la oración silenciosa, la vigilancia y la obediencia devota nos capacitan para seguir el ejemplo de Jesús. Si la verdad está venciendo el error en tu andar y conversación diarios, finalmente puedes decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, porque eres un hombre mejor. Esto es tener nuestra parte en el aunamiento con la verdad y el amor. Los cristianos no continúan laborando y orando con la expectativa de que gracias a la bondad, el sufrimiento y el triunfo de otro, alcanzarán la armonía y la recompensa de éste. Si el discípulo está avanzando espiritualmente, está esforzándose por entrar, se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu. Si es honesto, será fervoroso desde el comienzo y ganará un poco día a día en la dirección correcta, hasta que al fin acabe su curso con gozo. Los discípulos comprendieron a su maestro mejor que otros, pero no comprendieron todo lo que dijo e hizo, o no lo hubieran interrogado tantas veces. Jesús pacientemente persistió en enseñar y demostrar la verdad del ser. Sus discípulos vieron este poder de la verdad, de sanar a los enfermos, echar fuera el mal, resucitar a los muertos. Pero la finalidad de esta maravillosa obra no fue discernida espiritualmente, ni siquiera por ellos hasta después de la crucifixión. Cuando el Inmaculado Maestro se presentó ante ellos, vencedor de la enfermedad, del pecado, la dolencia, la muerte y la tumba. Los mortales obtienen la armonía de la salud solo a medida que rechazan la discordia, conocen la supremacía de la mente divina y abandonan sus creencias materiales. Erradican la imagen de la enfermedad del pensamiento perturbado antes que haya tomado una forma tangible en el pensamiento consciente, o sea, el cuerpo, y evitas el desarrollo de la enfermedad. Esta tarea se vuelve fácil si comprendes que toda enfermedad es un error, que no tiene carácter ni tipo, excepto los que la mente mortal le asigne, elevando el pensamiento por encima del error o la enfermedad y contendiendo persistentemente por la verdad, destruirás el error. Quien quiera que desee demostrar la curación por la ciencia cristiana, tiene que atenerse estrictamente a las reglas, tener en cuenta cada declaración y avanzar desde los rudimentos establecidos. No hay nada difícil ni penoso en esta tarea, cuando el camino está señalado, pero solo la renuncia al yo, la sinceridad, el cristianismo y la persistencia
ganan el premio, como generalmente lo hacen en todas las actividades de la vida. La prueba de toda oración yace en la respuesta a estas preguntas. ¿Amamos mejor a nuestro prójimo debido a este ruego? ¿Seguimos con el viejo egoísmo, satisfechos con haber orado por algo mejor, aunque no aportemos evidencia de la sinceridad de nuestras peticiones, viviendo coherentemente con nuestra oración? Si el egoísmo ha dado lugar a la bondad, consideraremos sin egoísmo a nuestro prójimo y bendeciremos a los que nos maldicen. Pero nunca cumpliremos con este gran deber simplemente pidiendo que así sea hecho. Hay una cruz que tomar antes de que podamos gozar de los frutos de nuestra esperanza y de nuestra fe. Es proverbial que Florence Nightingale y otros filántropos, ocupados en labores humanitarias, han sido capaces de experimentar sin desfallecer fatigas y exposiciones al peligro que personas comunes no podían soportar. La explicación reside en que ellos derivaban de la ley divina, que se eleva por encima de la humana, la exigencia espiritual, el sofocar la materia, provee la energía y la resistencia que superan todo otro auxilio e impide el castigo que nuestras creencias quisieran unir a nuestras mejores acciones. Recordemos que la ley eterna de la justicia, si bien no puede anular jamás la ley que hace del pecado su propio verdugo, exige al hombre de todos los castigos, excepto de aquellos que merezca por obrar mal. El trabajo pesado continuo, las privaciones, las exposiciones al peligro y toda clase de condiciones desfavorables, si están libres de pecado, pueden soportarse sin sufrimiento. Sea cual fuere tu deber, lo puedes hacer sin hacerte ningún daño. Pregunta: ¿cómo puedo progresar más rápidamente en la comprensión de la ciencia cristiana? Respuesta: estudia a fondo la letra y embebe el espíritu. Adhiérete al principio divino de la ciencia cristiana y sigue los mandatos de Dios, morando firmemente en la sabiduría, la verdad y el amor. En la ciencia de la mente, pronto constatarás que el error no puede destruir el error. Aprenderás también que en la ciencia no hay transferencia de sugestiones malévolas de un mortal a otro, pues hay una sola mente, y esta mente, siempre presente y omnipotente, es reflejada por el hombre y gobierna el universo entero. Aprenderás que en la ciencia cristiana, el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a ti mismo. Todos tenemos que aprender que la vida es Dios. Pregúntate: ¿estoy viviendo la vida que se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? Si es así, entonces el camino se iluminará cada vez más, hasta que el día sea perfecto. Tus frutos comprobarán lo que la comprensión de Dios le trae al hombre. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual. El Espíritu Santo y el Cristo, lo que te capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación basada en el principio divino, el amor que subyace, cobija y envuelve a todo el ser verdadero. Oremos por nuestra congregación, primero en silencio y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 41. A trabajar. No estéis ociosos si hay que cosechar. La mies dorada ya madura está, dice el maestro a todo siervo. A trabajar. Hymn number 41. Amigos, esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios en español son los domingos a las 12 del día y la reunión de los testimonios a las 6:30 de la tarde los miércoles. Nuestros servicios en español son los domingos a las 11 de la mañana y la reunión de testimonios los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en presencia. La tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En ella, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama.
También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con sus oraciones. Si escucha por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, por favor presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. Por favor, hable directamente en el micrófono, no en el altavoz, así podremos escucharle mejor. Si está asistiendo por Zoom, por favor active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un comentario escrito en el libro de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Como muchos de ustedes saben, es una revista que es editada por la Iglesia Cristiana Científica. En ella podemos encontrar muchos conocimientos, al igual que testimonios. Los invito a que la encuentren en el internet en elheraldocc.com. Bueno, en esta habla alguien que omite su nombre y habla sobre la armonía en el hogar que se restaura. Ella dice: en una de mis reuniones anuales de la Asociación de Estudiantes de la Ciencia Cristiana, mi maestra de la ciencia cristiana mencionó que debe haber compromiso antes de que pueda haber convicción. Aprender más acerca de Dios es una travesía llena de alegría. Hace varios años me comprometí a profundizar mi comprensión en Dios. Durante este tiempo, para mejorar mi estudio, dediqué la mayor parte de mi tiempo libre a leer Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, estudiar mis notas de la instrucción de clase de la ciencia cristiana, llenar mis pensamientos de las ideas compartidas en la revista de la ciencia cristiana y a orar a diario con ideas de las lecciones bíblicas semanales descritas en el cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. Una mañana, mi esposo, que no es científico cristiano, se molestó mucho conmigo por una visión espiritual que le había contado. Reaccionó con indignación diciendo que lo único que había estado haciendo últimamente era leer ese libro, el de Ciencia y Salud. Dijo que ya no tenía ningún deseo de ir conmigo en las vacaciones que habíamos planeado para la siguiente semana. Incluso llegó a preguntarme si quería divorciarse, porque tal vez yo era demasiado espiritual para él. Comentó que ni siquiera me conocía, puesto que yo había cambiado. Me sorprendí y traté de hablar, pero él no parecía dispuesto a escuchar. Había una tensión palpable en la casa durante el resto del día. Mientras nos preparábamos para ir a la cama esa noche, me dijo que yo debía dormir en el sofá. Mientras estaba acostada en el sofá, le envié un mensaje de texto a una practicista de la ciencia cristiana y le expliqué lo que había sucedido. Ella me dijo que no tuviera miedo de servir solo a Dios. Esto me dio mucho valor para seguir adelante y confiar en que la verdad, Dios, revelaría lo que necesitaba con la oración. Mientras oraba, me di cuenta muy claramente que la ira y la confusión que mi esposo había manifestado no eran él en absoluto. Unos días antes de esto, yo había estado dando gracias a Dios por la bondad, la gentileza, el ingenio, la lealtad, la integridad, el altruismo y el valor y paciencia de mi esposo. En ese momento me di cuenta que no podía ser engañada al creer que él expresaba algo menos que todas estas cualidades espirituales.
Si había algo que le molestaba, que necesitaba ser abordado, o un problema del que necesitáramos hablar como pareja, esto se revelaría y podríamos resolver las cosas juntos. Debido a que conocía a mi esposo también como la expresión de Dios, reconocí que esta fea situación no tenía ninguna injerencia sobre mi esposo o sobre nuestro matrimonio. Me di cuenta que la mente única, Dios, jamás había conocido el intercambio de esa mañana. Comprendí que nuestro hogar era una expresión completa y armoniosa del amor y la mente divinos. Me desperté varias veces durante esa noche y me aferré con firmeza a la verdad que me había sido revelada, sabiendo que solo podría esperar el bien. Un pasaje del libro de Ciencia y Salud se relaciona directamente con mis oraciones. Al responder a la pregunta, ¿no existe el pecado? La señora Edith declara: toda la realidad está en Dios y su creación armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno y Él hace todo lo que es hecho. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad o la muerte es el hecho terrible de que las realidades parecen reales a las creencias humanas que hierran, hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verídicas, porque no son de Dios. Aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión, que no posee ni realidad ni identidad, aunque parezca ser real. Y parece tener identidad. El día siguiente era domingo, y antes de ir a la iglesia, le di los buenos días a mi esposo y lo besé y le dije que lo amaba. Cuando nos reconectamos a la hora de la cena, tuvimos una agradable comida con nuestra hija y había muy poca tensión. Antes de irme a la cama le pregunté si podríamos hablar, a lo que accedió. Nuestra conversación fue tranquila, respetuosa y escuchamos los pensamientos y preocupaciones uno del otro. Nos fuimos a la cama con alegría y risa y sintiéndonos muy emocionados por nuestras vacaciones de la siguiente semana. Nuestro matrimonio sigue siendo uno de respeto mutuo, bondad y de vivir la vida divina, aventurera del amor, del ser todo en todo. Gracias por su presencia y sus testimonios y oraciones durante nuestro servicio. Concluiremos nuestro servicio cantando el himno número 82. Su propósito cumple Dios en eterna sucesión. Su propósito cumple Dios y la hora cerca está. Cerca y cerca la hora está, en que el mundo aprenderá que la gloria de Dios, por donde quiere, siempre está, cual las obras cubren el mar. Hymn number 82.